con el amanecer para buscarte a ti con todo nuestro ser. Dios de Israel. Señor, en esta hora te damos gracias, Padre, te bendecimos, te exaltamos. Te queremos pedir en este momento, en el nombre de Jesús, que tú nos ayudes, Señor, a poder tomar tu palabra, a poder recibir tu palabra como enseñanza, como alimento espiritual para cada uno de nosotros. Ponemos nuestras vidas en tus manos y que nuestros oídos estén abiertos material y espiritualmente, y que nuestro corazón pueda estar, Señor, receptivo a tu palabra, y que todo esto nos ayude a poder estar cada día mejor delante de ti, pero sobre todo para que tu nombre cada día sea más exaltado, Señor, en nosotros, para que cada día podamos levantar más tu nombre y que tu gloria, Señor, sea exaltada en medio de tu iglesia. En el nombre de Jesús, amén. Bien, damos gracias a Dios porque tenemos la oportunidad de estar aquí, y yo creo que es un buen tiempo. Siempre es un buen tiempo para hablar sobre las maravillas y las grandezas de Dios. Dios, siempre que hacía un milagro le decía a las personas que sanaba: vayan y cuéntenle a los suyos las cosas que yo he hecho con ustedes. Vayan y llévenles palabra, y siempre es un buen tiempo las maravillas y las grandezas de Dios. Y en estos tiempos tan difíciles, tan complicados, tiempos de lucha espiritual, de lucha material, tiempos en los cuales necesitamos levantarnos como hijos de Dios, como esa iglesia que formó el Señor para ser vencedora, para ser más que vencedora. Es un buen tiempo para, hermanos, hablar de este punto tan importante, que es el hecho en el cual nosotros, tú y yo, fuimos creados por Dios, fuimos llamados por Dios a su iglesia, fuimos recibidos con esos brazos de amor de parte de Dios, para que cada uno de nosotros pudiésemos ser vencedores, creados para vencer. Yo creo que cada uno de nosotros como padres, cada uno de nosotros como jefes de familia, queremos que nuestros hijos, nuestras hijas, sean personas productivas, exitosas, que todo lo que hagan lo hagan bien, que cuando terminen sus estudios, cuando terminen ese camino de estudiar, tal vez algunos de ellos terminen sus carreras, sean los mejores abogados, los mejores ingenieros, que sean lo mejor en el área que ellos hayan escogido para desarrollarse como personas laborales. También queremos y declaramos en el nombre de Jesús que nuestros hijos van a ser buenos padres, buenos esposos, buenas esposas, buenos ciudadanos, que van a ser ejemplares, y que todo lo que ellos hagan va a ser de bendición, porque nosotros es lo que queremos ver en ellos, y Dios concede el deseo de nuestro corazón. Yo creo que nadie de nosotros quisiéramos ver a nuestros hijos que llevaran una vida de problemas, de fracasos, de enredos, de confusión. Tal vez decirlo de este modo, de desperdiciar su vida. Es muy difícil, hermanos, de veras se los digo, el ver familias, padres de familia que están sufriendo esta situación con los hijos. Y yo creo que no es el deseo de nuestro corazón que nuestros hijos fracasen en la vida, que estén teniendo situaciones conflictivas, problemas. Pues así como nosotros tenemos ese deseo en nuestro corazón de que nuestros hijos sean bendecidos, sean los mejores, sean prosperados, sean hombres, mujeres de bien, les vuelvo a decir padres, madres, esposas, esposos de bien, así Dios también quiere que toda su iglesia, todos sus hijos, todos los que conformamos esta familia hermosa, esta familia del reino de los cielos, todos tengamos bendiciones. Seamos
vencedores, que seamos personas exitosas, que todo lo que hagamos lo hagamos bien y que todo lo que hagamos lo hagamos para la gloria y la honra de Dios. Ese es el propósito de Dios para nosotros al vernos creados o al vernos creado para vencer. Te digo, en este momento Dios ha declarado siempre para nosotros bendiciones en su palabra, victoria en el nombre de Jesús. Hay una historia en la palabra de Dios sobre un hombre llamado Pablo de Tarso, un hombre que inicialmente había equivocado el camino, el propósito de Dios para su vida. Pablo no estaba siendo vencedor en su vida, sino estaba arruinando su vida y por consecuencia buscaba el arruinar la vida de otros seres humanos, otras personas. Pablo, en sus inicios de la historia que conocemos de él, Pablo era una persona que perseguía a la iglesia, perseguía a los cristianos. Él se presentó ante los fariseos de Jerusalén y les dijo: yo voy a terminar con esa doctrina del cristianismo, voy a acabar con todos los cristianos, yo voy a ir ciudad por ciudad, pueblo por pueblo, comunidad por comunidad, los voy a exterminar. Y ese era su propósito, y él estaba equivocando el propósito de Dios para su vida. Él no estaba venciendo, él estaba siendo derrotado por el mal. Pero después tuvo un encuentro con Jesús. Jesús mismo se enfrentó a él en un desierto, en camino a una ciudad de Damasco. Se enfrentó a él y ahí, hermanos, los ojos de Pablo espiritualmente fueron abiertos y pudo ver la gloria de Dios y pudo entender que estaba equivocando el camino y que Jesús en ese momento lo estaba transformando y lo estaba llamando para ser más que vencedor en Cristo Jesús. Y dio un giro a su vida, y de convertirse en un perseguidor de la iglesia, se convirtió en un edificador de iglesias. Predicaba el evangelio, predicaba la doctrina de Jesús, hablaba de los milagros de Jesús, y no solo hablaba de ellos, sino hacía milagros como los que hizo Jesús, y se convirtió en un hombre ejemplar, un hombre que caminó, que corrió la carrera, que luchó la buena batalla, y que al final del camino pudo decir: soy más que vencedor en Cristo Jesús. Vamos a ver brevemente algunos puntos de la historia de Pablo. Pablo escribió el libro a los Romanos y vamos a ver qué dice en su capítulo 8, versículo 18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. ¿Qué quería decir Pablo con estas palabras, hermanos? ¿Qué le estaba pasando por tribulación? ¿Qué le estaba pasando por necesidad humana? Que su cuerpo tal vez estaba cansado, que estaba pasando por pruebas, por luchas, pero él iba predicando la palabra de Dios, edificando iglesias, iban navegando y nadando en contra de la corriente, se enfrentaba a muchas situaciones difíciles, pero él resume en ese versículo, hermanos, estas palabras tan hermosas, ¿verdad? Todas estas aflicciones que estoy pasando, él decía, todos estos problemas que estoy viviendo, todas estas congojas, todos estos contratiempos que vivo, no se comparan en nada con la gloria de Dios que ha de venir sobre de mí y sobre de nosotros. ¿Qué palabras, hermanos, tan edificantes? Tal vez tú en este momento estés pasando por una situación difícil, complicada, o estés pasando por un buen tiempo, gracias a Dios, qué bien. Pero en este momento me quiero dirigir a las personas que tal vez estén pasando por un problema, una situación difícil, compleja. Tal vez has tenido la impresión de que pues todas las cosas que haces no salen bien, que todo lo que te rodea, que está saliendo mal, te está llevando más bien al punto en el cual tú te quieras olvidar de Dios. Y quiero decirte que no debes de permitir que el enemigo pueda hacer esa obra en ti, sino por lo contrario, tomar estas palabras del capítulo 8 de Romanos, versículo 18, y decir: todas estas situaciones difíciles que estoy viviendo, todos estos problemas que tal vez por los cuales estoy pasando, todas estas angustias, estas situaciones que veo que no se pueden resolver de momento,
no me van a separar del Señor, sino por lo contrario, no pueden ser comparadas en lo mínimo con la gloria que ha de venir, con la gran bendición que ha de venir de parte de Dios a mi vida. Recuerda que en este cuerpo material somos personas que no vamos a ser eternos materialmente, ¿sí? Somos peregrinos en esta tierra. Tenemos determinado tiempo de vida aquí en la tierra, pero estamos destinados y creados por Dios para vencer e ir allá al reino de los cielos y estar eternamente. Y Pablo lo sabía y lo declaraba. Y él decía, ninguna de estas situaciones, de estas adversidades, puedo compararlas con la gloria que ha de venir a mi vida de parte de Dios. El apóstol Pablo, fíjate que él en una de sus cartas, él se definía como prisionero de Cristo. ¿Qué quiere decir o qué quería decir Pablo cuando decía yo soy prisionero de Cristo? Sencillo, Jesús lo tenía cautivado. Jesús lo tenía, hermanos, abrazado, cautivo, con ese amor extraordinario. Y él decía, yo soy prisionero de ese amor, soy prisionero de esas bendiciones de mi Señor Jesús. Antes me dedicaba a perseguir a Jesús y ahora siento su amor entrañable, sus bendiciones. Antes tal vez tú negabas la fe, antes tal vez algunos hablaban cosas malas de la fe y ahora sienten el amor extraordinario de Dios. Y Pablo era uno de ellos. Y Pablo decía, soy prisionero de Cristo, de ese amor de Jesús. Por tanto, Pablo concluía en que las amenazas de muerte que él recibía, la persecución que él estaba viviendo, los días que a veces pasaba sin comer, los naufragios o los momentos que estuvo a punto de morir, hermanos, en el mar, el tiempo de encierro en la cárcel, que fue una situación tremenda para Pablo, vivir, hermanos, en la cárcel. Nada de eso y por ningún motivo iban a generar en él el deseo de pensar en renunciar a su llamado. En todo momento Pablo, en medio de cualquier circunstancia y adversidad, Pablo sabía que él había sido creado y llamado para ser vencedor. Y no se iba a dar, hermanos, por derrotado ante amenazas de muerte, situaciones, persecuciones, hambres, cárceles, encierros. Él no se iba a dar por derrotado, sino que él, hermanos, siempre pensó en que la gloria de Dios que vendría y estaba sobre él era mayor que cualquiera de estas circunstancias adversas que él pudiera vivir. Ahora quiero que leamos en el mismo capítulo de Romanos, en su capítulo 8, en su versículo 38 y 39, por favor. Otras palabras de bendición del apóstol Pablo que nos dan ánimo, que nos pueden levantar en cualquier momento de tribulación, en cualquier momento de prueba. Estas palabras nos pueden levantar, hermanos, en el nombre de Jesús. Dice así, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. Ni ninguna otra cosa creada, ninguna cosa que haya sido creada me podrá separar del amor de Dios. Y fíjate bien cómo ratifica y fundamenta este amor. Dice que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. El amor de Dios fundamentado, hermanos, en Cristo Jesús, en ese sacrificio que hizo Jesús por ti, por mí, es extraordinario, es maravilloso, es tan grande que nada nos debe separar de ese amor. Es una lista extensa y tal vez Pablo podía haberle agregado más, pero él concluye diciendo, nada de lo creado me va a separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús mi Señor. Aleluya. Nada, por ningún motivo y por ninguna circunstancia nos podemos ni debemos separarnos de ese amor tan maravilloso de nuestro Padre.
que es fundamentado en Cristo Jesús nuestro Señor. Pablo tiene un testimonio hermoso, poderoso. Hay muchos testimonios en la Biblia, pero el de Pablo, hermanos, es un testimonio impactante. Bueno, todos, pero me gusta mucho el testimonio de Pablo porque Pablo tuvo un caminar, una transformación de ser un perseguidor, se convierte en un perseguido, y no solo perseguido, sino que edifica iglesias, deja todo lo que él tiene porque era un hombre adinerado, deja todo lo que él tiene por el amor que tiene hacia Jesús, hacia nuestro Dios, y comienza a predicar y fundar iglesias en el nombre de Jesús. Y después de todo eso, termina prisionero en una cárcel en Roma. Después de eso, súmale que perdió la vista. Ya no veía, enfermo. Varias veces le dijo al Padre: Señor, estoy enfermo, sáname. Así yo creo textual le decía: Padre, sáname. Ya te he pedido varias veces que me sanes. ¿Y sabes por qué quería ser sanado Pablo? Porque él quería seguir predicando. Él tenía la esperanza de ser liberado de esa prisión y poder recuperar su vista y seguir predicando y llevando palabra y edificando iglesias. Él no quería ser sanado para sentirse bien, como tal vez tú y yo, cuando estamos enfermos, le decimos: Señor, sáname porque ya me quiero sentir bien. Ese no era el anhelo de Pablo, estoy seguro. El anhelo de Pablo era: Señor, sáname, quiero volver a ver. Porque él quería seguir predicando su palabra, llevando el evangelio a todo lugar conocido, a donde él pudiera llegar, quería llevar el evangelio. Pero el tiempo de Pablo ya no era ese, sino que Dios le dijo: bástate mi gracia. En tus debilidades, en tus enfermedades, mi poder se perfecciona. Dios es bueno, hermanos. Dios tiene un tiempo para todos nosotros. Lo que debes de entender es que tú y yo fuimos creados, fuimos llamados para ser vencedores, para vencer. Y Pablo, hermanos, resume de una manera extraordinaria este testimonio. Nada creado en la tierra me va a poder separar del amor de Cristo, del amor de Dios. Quiero decirte, hermano, algo. Tal vez cuando recibimos a Cristo Jesús en nuestro corazón pensamos que íbamos a estar pues siempre sin problemas. Ahora he recibido a Jesús en mi corazón y ahora mis problemas se han terminado. Y tal vez, hermanos, está la grande posibilidad, o hay muchas posibilidades de que los problemas sigan llegando. Pero hay algo importante. Ahora tú tienes la herramienta necesaria para poder vencer esos problemas, para poder vencer esas situaciones adversas. Ahora tú tienes una herramienta extraordinaria que es el amor, la misericordia de Dios, la oración, la palabra de Dios, para que tú puedas ser vencedor. Antes éramos derrotados y nos deprimíamos por cualquier situación. Tal vez era 1 o 2 o 3 o 4 situaciones adversas y nos deprimíamos, a veces a la primera, pero ahora pueden venir 5, 10, 15, 20 situaciones adversas y decimos: soy más que vencedor y nada me va a poder separar del amor de Cristo. Ahora tengo herramientas para vencer, para pelear la buena batalla, decía Pablo. Entonces, la vida del cristiano a veces no es fácil, hermano, pero no es imposible seguir adelante. Nunca creas que es imposible. Nunca digas: es que ya no puedo. Siempre di: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque así es. Somos llamados para vencer en el nombre de Jesús. Dios tiene un propósito, hermanos, para tu vida. Dios tiene un propósito para mi vida. Dios tenía un propósito para Pablo y para todos sus servidores y todos esos siervos de la palabra de Dios que leemos. Dios siempre tiene un propósito para cada uno de nosotros. Hay un camino, hay un objetivo al cual tenemos que llegar, que es el reino de los cielos. Y tenemos que caminar cada día en nuestra vida siendo vencedores en el nombre precioso de Jesús. Y todas las cosas que nos suceden nos ayudan, hermano. ¿Cuántos dicen amén? Pero es que esto que estoy pasando, hermano predicador, esto que estoy pasando es muy complicado, no puedo decir que me ayude a bien. Si eres hijo de Dios y crees en el amor de Dios, todo te ayuda a bien, todo
porque así lo dice Dios, no lo digo yo, no lo dice el pastor, no lo dice un escritor, lo dice el Espíritu de Dios en ese libro maravilloso que es la Biblia. Dice Romanos 8:28, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Aleluya. Todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. No hay nada que pueda suceder en tu vida que no te ayude si amas a Dios. ¿Tienes bendiciones? Te ayudan, te sirven, te enriquecen. ¿Tienes problemas? ¿Tienes situaciones, pruebas, adversidades? Te ayudan, te enriquecen, te fortalecen, te hacen madurar. Dios es bueno, hermano. Fuimos diseñados por parte de Dios para ser más que vencedores. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Una vez más, digan amén a esta palabra. Todo lo que es nacido del mundo, todo lo que es nacido de Dios, vence al mundo. Quiero leerlo en Primera de Juan 5, versículos 3 y 4. Si los ponemos ahí en pantalla. Dice el versículo 3, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Aleluya. Ahora viene la promesa, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Aleluya. Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, pero primero Dios te invita a cumplir su palabra. No es una carga pesada, es una bendición. No es una vida llena de limitaciones. El cristianismo no es una vida llena de limitaciones, amigos, hermanos. No tenemos ninguna limitación, por lo contrario, Dios siempre nos dice, ensánchate. Extiende tu tienda, extiende tu hogar, extiende tu iglesia, tu negocio, extiéndete. Dios dice, sé más grande de lo que eres, no hay limitaciones. No hay limitaciones, la palabra de Dios no está llena de limitaciones, está llena de bendiciones. Esa es la realidad. La palabra de Dios es una palabra llena de bendiciones. Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Amén. ¿Quién nos podrá separar del amor de Cristo? Nada. Ya lo leímos y Pablo lo sustentó y lo sostuvo por esa fe que él había puesto en Jesús. Él estaba totalmente seguro que en Cristo todo es posible. Amén. Todo es posible, hermanos. Nada nos puede detener si tenemos fe. Nada nos puede detener si somos obedientes a la palabra de Dios, porque viviremos sus promesas eternamente y para siempre. Y quiero terminar con este punto, tercer punto, en 2 Corintios. Vamos a leer también una carta que escribió Pablo a la iglesia de los Corintios. 2 Corintios 4, versículo 10. Dice así, llevando siempre en el cuerpo por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Vamos a comentar un poco estas palabras de Pablo. Llevando siempre en el cuerpo por todas partes la muerte de Jesús. ¿Qué quiere decir esto? Que día tras día, momento a momento, lugar tras lugar donde estemos nosotros, debemos de expresar y levantar, hermanos, y reconocer la muerte de Jesús como ese sacrificio que hizo Jesús por nosotros para que tuviésemos salvación. Y esto es para que entonces también, cuando tú reconozcas la muerte de Jesús y la lleves en tu mente, en tu corazón, a donde quiera que vayas y recuerdes siempre ese sacrificio que hizo Jesús por ti, quiero que pienses un momento en el gran sacrificio que hizo Jesús por ti.
No tenemos tiempo para hablar de ese momento en el cual Jesús fue llevado a la cruz y dio su vida por ti en la cruz. Fue todo un proceso de sufrimiento, de prueba. Y quiero que pienses un momento en eso. Y en el momento que tú reconozcas firmemente ese sacrificio que Jesús hizo por ti y de qué manera lo hizo, sin condición alguna, entonces también se hará manifiesto, dice la segunda parte de este versículo, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Quiere decir que entonces va a ser manifestada la vida de Jesús en nosotros porque hemos reconocido su sacrificio. ¿Qué quiere decir esto? Y termino con un versículo más que vamos a leer al final. Dice: amemos al Señor, hermanos, más allá de cualquier situación, adversidad, limitación. Amemos al Señor más allá de cualquier prueba. Amemos al Señor más allá de cualquier inconformidad que podamos tener. A veces las cosas no nos gustan, pero son las cosas que nos bendicen. A veces las cosas no salen como uno quiere, pero Dios da eso porque así es y porque Él quiere bendecirte. Y debemos llamar al Señor, hermanos, ante cualquier circunstancia. No debemos de negar al Señor. No debemos de negarlo ante nada. Porque entonces, hermanos, si lo negamos, no estamos cargando la cruz. No estamos haciendo manifiesta la muerte de Jesús en cada parte de nuestro cuerpo, de nuestra vida. Estamos negando ese sacrificio. Y si queremos que se manifieste la vida, la bendición de la vida eterna en nosotros, tenemos que llevar con nosotros, hermanos, esa cruz. Qué pena, pero a veces solo pensamos en lo que vamos a recibir. En otras palabras, solo pensamos en recibir y no en dar. Y eso, hermanos, de dar a veces se nos complica. Y no quiero hablar de ese tema mucho, pero a veces venimos a la iglesia y queremos que todo esté en orden y que todo esté confortable. Y aquí en las instalaciones que todo esté bien pintado y que los músicos toquen bien en los instrumentos, pero solamente queremos recibir, pero cuando nos invitan a ofrendar no queremos dar. No queremos dar. Ese es un mínimo ejemplo. Pero a veces en nuestra vida nada más pensamos en lo que vamos a recibir, en los beneficios que necesito para mi vida, para sentirme bien. Y a veces no estamos conscientes, hermanos, en las responsabilidades que tenemos delante de Dios y que tenemos con Dios, con nuestro Señor Jesús. No estamos conscientes de las responsabilidades que debemos asumir como cristianos, como parte de la familia del reino de los cielos, y perdemos la noción de lo que nos corresponde hacer. Pero sí queremos pedir, y pedimos, y queremos recibir, y queremos que todo esté en orden, pero nos olvidamos de nuestras responsabilidades. Entonces la invitación en este momento para terminar, hermano, está en Mateo 16:24, por favor. Ponemos Mateo 16:24 y terminamos esta palabra. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Estas palabras son palabra de Jesús directamente para ti y para mí. En ese momento fueron para sus discípulos, pero ahora tú y yo somos discípulos de Jesús. Y estamos buscando, hermanos, servir a Jesús cada día de una mejor manera. Y Jesús te está diciendo: si quieres venir en pos de mí, niégate a ti mismo. Toma tu cruz y sígueme. ¿Qué quiere decir esto? Lleva en tu vida ese sacrificio de Jesús a donde quiera que vayas. Y que nada, ni lo alto, ni lo bajo, ni la vida, ni la muerte, y que nada te pueda separar del amor de Cristo Jesús. Que no solamente le digamos en nuestras oraciones: Señor, dame, sino: Señor, te voy a dar honra, gloria, exaltación. Pablo lo dio todo, hermanos. Todo lo dio, todo. Tiempo, exaltación, bienes, ofrendas, todo lo que él tenía era de Jesús. Su vida, su ministerio. Él no se cansaba de llevar la gloria de Dios, la gloria de Jesús, la salvación del Evangelio a donde quiera que él iba.
Lo podían apedrear, lo podrían meter a la cárcel, podían hacer muchas cosas malas con él, pero él nunca cerró su boca. Siempre abrió su boca para exaltar el nombre de Jesús. Por eso, él podía decir esas palabras que escribía en los libros y en las cartas que mandaba a las iglesias. Un ejemplo extraordinario. Yo quiero invitarte, hermano, para que sigas a Jesús ante cualquier situación. No hay ni va a haber problema que no se pueda resolver. No hay ni va a haber situación adversa que no podamos soportar con la ayuda de Jesús. Cierra tus ojos y vamos a darle gracias a Dios en esta hora por su palabra. Señor, te damos gracias porque sabemos que en ocasiones, en adversidad, Señor, nos debilitamos. A veces en las situaciones difíciles nos queremos hacer a un lado. En algunos casos más complicados, Señor, nos olvidamos de ti cuando tenemos problemas. Porque tal vez quisiéramos solamente recibir cosas que nos agradan, cosas que nos satisfacen humanamente. Y perdemos la visión y perdemos el concepto, Señor, para lo que fuimos llamados. Fuimos llamados para ser más que vencedores. Si no hay batalla, Señor, no hay victoria. Si no hay batalla en nuestras vidas, no podemos decir que hemos vencido. Entonces, por tanto, ayúdanos a vencer en las pruebas, en las luchas, en las batallas de nuestra vida, a ser más que vencedores. Gracias por la vida de tu siervo Pablo, que ha sido un gran ejemplo, Señor, para nosotros, y que cada vez que leemos esas cartas que él escribió inspirado por el Espíritu Santo, nos edificamos, Señor, nuestro espíritu se edifica. Gracias por estos siervos, Señor, que nos dan ejemplo. Toma a tu iglesia, aquellos que han escuchado tu palabra, bendíceles. Yo te pido que les prosperes espiritualmente y que sean levantados en victoria día tras día en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Aquí nos vemos en la siguiente ocasión, en la siguiente oportunidad. Les deseo bendiciones.